Giovanni Daza pregunta lo siguiente: ¿podrías definir, por favor, teísmo, ateísmo, agnosticismo y poner ejemplos donde, por ejemplo, dónde quedarían las personas que, como yo, no creemos tener suficiente conocimiento para dar un juicio e inclinarse por alguna corriente? Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a ti, Giovanni. Voy a empezar por esta pregunta, que es una pregunta relativamente sencilla, así vamos de quizá lo más simple o lo menos complicado a lo más complicado de responder. Yo ya sé que este es un tema repetido, en este canal ya hablé suficientemente sobre ateísmo en varios vídeos anteriores, en concreto en el primer episodio del canal lo dediqué a los argumentos del ateísmo y les dejo el enlace en la descripción, ¿no? Y también pues, en una conferencia con Rincón Apologético hablé nuevamente sobre los argumentos del ateísmo y ahí definí todas estas cosas que me pregunta Giovanni, pero de todas maneras nunca está de más volver a aclarar algunas cuestiones, sobre todo porque aquel primer episodio que hice sobre la racionalidad del ateísmo y sobre los argumentos del ateísmo, hubo mucha gente que me cuestionó cómo definía yo el ateísmo y cómo ponía yo la carga de la prueba en el debate teísmo-ateísmo. Entonces voy a aclarar algunas cuestiones que me van a servir para despejar dudas sobre ese tema, ¿no? Entonces vamos directamente al asunto. A ver, respecto de la proposición Dios existe, caben únicamente tres posiciones, ¿no? La primera posición es la que podríamos calificar de teísmo. ¿Qué es el teísmo? El teísmo es la posición que sostiene que la proposición Dios existe es verdadera, ¿no? Es la postura que defiende la existencia de Dios. Entendiendo por Dios normalmente un ser supremo trascendente que es causa primera de la existencia de todas las demás cosas. Naturalmente, el que sostiene el teísmo, el teísta, necesita algún fundamento o alguna razón para esta afirmación. Es decir, no puede ser arbitraria la afirmación de la existencia de Dios. Sea cual sea ese fundamento, sea cual sea esa razón, tiene que haberla, ¿no? Tiene que haberla. Quizá el teísta puede apelar a que hay una especie de conocimiento espontáneo, prefilosófico, una suerte de intuición más o menos clara o más o menos confusa de que tiene que haber una primera causa de todas las cosas, ¿no? Una especie de conocimiento científico y prefilosófico de la existencia de Dios. Puede apelar también a la fe, me refiero a la fe natural, a la fe en la autoridad de gente que nos lo ha dicho, ¿no? Supongamos, mis padres me lo han dicho, mis abuelos, mis maestros, gente que yo considero que tiene autoridad, me habla de que existe Dios y uno por razones puede atender a esa autoridad y creerles, ¿no? No digo la fe natural, no me refiero a la fe sobrenatural, porque la fe sobrenatural, es decir, la fe en una revelación especial de Dios, en el hecho de que Dios se ha revelado especialmente y ha dicho algunas cosas sobre sí, etcétera, etcétera, ya supone una afirmación previa por parte del sujeto que tiene esa fe de la existencia de Dios. Si no sabemos que existe aquel que se revela, entonces no podemos creer que sea revelado, ¿verdad? Por eso el asentimiento a la fe sobrenatural requiere una cierta certeza previa de la existencia de Dios. Bueno, decía, entonces uno puede ser teísta por esa especie de conocimiento espontáneo prefilosófico, puede ser teísta por fe natural, puede ser teísta porque tiene argumentos racionales que considera demostrativos y que concluyen que tiene que haber un Dios. Esos argumentos pueden ser argumentos deductivos o pueden ser argumentos inductivos, pueden ser argumentos a priori, a posteriori, es decir, que parten de los efectos y van a la causa, o que parten de la misma naturaleza o el mismo concepto de Dios para deducir su existencia y cosas por el estilo. Hay variedades muy grandes de argumentos teístas. Y luego pues, puede haber casos, son muy raros, de gente que considere que la existencia de Dios es inmediatamente evidente porque considera que tiene una experiencia o una visión directa de Dios. Bueno, en cualquiera de estas opciones, el teísta se puede situar y decir, bueno, yo creo que sostengo la existencia de Dios por alguna de estas razones que acabo de mencionar, ¿no? Bueno, la segunda posición con respecto a la proposición Dios existe es afirmar que no se puede saber si esa
proposición es verdadera o es falsa. Esta posición sería lo que llamamos el agnosticismo. Es decir, el agnosticismo, en términos generales, es la postura que sostiene que no sabemos si Dios existe o no. Lo que pasa es que dentro de esta misma posición caben tres modalidades, al menos tres modalidades distintas. Yo considero solo estas tres, pero podría incluso pensarse alguna más, ¿no? Primero podríamos hablar de un agnosticismo espontáneo o prefilosófico. Un agnosticismo sostenido a título individual. Yo, individuo concreto, yo no sé si Dios existe o si Dios no existe. Para tener esta posición, este agnosticismo a título individual, no hace falta tener muchas razones, simplemente hace falta tener una ignorancia sobre el tema y no haberse puesto a pensar o analizar detenidamente la cuestión, a ver si, sopesando los argumentos, me inclino más a una cosa o a otra. Entonces, esto sería el agnosticismo a pie de calle, vamos a decir así, de la persona de la calle que no se ha puesto a pensar demasiado el tema, pero que simplemente ignora si hay Dios o no hay Dios y, por lo tanto, no sabe si la proposición Dios existe es verdadera o no. Bueno, esta es una primera clase de agnosticismo prefilosófico. Luego hay una segunda clase de agnosticismo que es la simple duda o la mera duda, ¿no? La de la persona que, quizá habiendo analizado algunos de los argumentos a favor o en contra de la existencia de Dios, no tiene todavía suficientes razones para inclinarse hacia una cosa o hacia la otra y por lo tanto simplemente no sabe si Dios existe o no porque no tiene más razones para pensar una cosa que la otra, ¿no? Se pueden tener buenas razones para dudar de la existencia de Dios, así como también se pueden tener buenas razones para dudar de que no exista Dios, ¿no? Y en ese sentido, pues el que está en la duda es aquel que todavía no se pronuncia por una cosa o por la otra. Como Giovanni Dasa, que es el que hace la pregunta, me preguntó dónde se situaba él, bueno, yo creo que él se sitúa en esta clase de agnosticismo, el que simplemente tiene la duda porque todavía no tiene razones para inclinarse más hacia una respuesta o hacia la otra, ¿no? Bien, entonces esta sería una segunda clase de agnosticismo. Luego hay una tercera clase de agnosticismo, que es el agnosticismo puramente filosófico o propiamente filosófico. ¿Qué sería el agnosticismo propiamente filosófico? Pues aquel agnosticismo que lo que sostiene es que no es posible saber si la proposición Dios existe es verdadera o falsa. Es decir, no solo que él a título individual no lo sabe, sino que nadie lo puede saber. Es decir, que la naturaleza humana misma no está en condiciones, ningún hombre, ninguna persona humana está en condiciones de dar una respuesta a esa pregunta. Bueno, esto ya lo llamaríamos agnosticismo filosófico porque para sostener esta posición, ¿no?, hace falta una fundamentación filosófica, es decir, para sostener que nadie puede saber si Dios existe o no, no basta con apelar a yo no lo sé, mi propia ignorancia, no basta tampoco apelar a lo que podríamos llamar la humildad epistemológica, ¿no? Es decir, bueno, pues una posición modesta y humilde es afirmar que no sabemos si Dios existe o no porque es menos presuntuoso. El que dice que existe o el que dice que no existe presume saber algo que en realidad pues, no estamos en condiciones de saber, ¿no? Entonces, repito, el agnosticismo filosófico no puede apelar a esa humildad epistemológica porque el agnóstico filosófico afirma de manera tajante, categórica y universal que nadie, ninguna persona humana, ningún ser humano está en condiciones de saber si Dios existe o no. Si el agnóstico filosófico quisiera apelar a la humildad epistemológica, tendría que aceptar la posibilidad de que otras personas supieran y tuvieran certeza de lo que él ignora, es decir, que otras personas tuvieran certeza sobre si Dios existe o no existe, ¿no? Pero esto no es lo que sostiene el agnóstico filosófico. El agnóstico filosófico sostiene que él sabe que nadie puede saber, ¿vale? Muy bien. Ahora, esto supone una posición muy firme, muy tomada, ¿no? Sobre los límites y sobre el alcance del conocimiento humano. Es decir, el que quiera sostener el agnosticismo filosófico tiene que tener un conocimiento de la naturaleza del conocimiento humano, valga la redundancia, suficiente como para saber que el conocimiento humano tiene unos límites que hacen imposible alcanzar
ese conocimiento de la existencia de Dios. ¿Cómo se puede fundamentar que el conocimiento humano tiene esos límites? De distintas maneras. Tenemos, por ejemplo, a Hume, que utiliza una gnoseología, una teoría del conocimiento empirista, donde reduce el conocimiento pues, a aquello que se puede captar por los sentidos, ¿no? O puede haber también un agnosticismo trascendental, al estilo del que presenta Kant en la Crítica de la razón pura, ¿no? Un análisis trascendental de nuestras facultades, a priori, ¿no? Que a priori determina cuáles son los límites que nuestro conocimiento puede alcanzar o no. Entonces, lo que quiero decir con esto es que para uno sostener el agnosticismo filosófico tiene que sostener algunas tesis muy fuertes y muy comprometidas en el ámbito de la teoría del conocimiento. Es decir, tiene que o bien ser un empirista o bien ser un filósofo trascendental con todo lo que ello conlleva, ¿no? Normalmente este tipo de posiciones llevan también a afirmaciones muy radicales y contrarias a algunas intuiciones del sentido común, ¿no? Por ejemplo, la negación de la causalidad como una relación real. Tanto Hume como Kant niegan que la causalidad sea una relación real, ¿no? Es decir, para Hume es simplemente una conjunción entre distintos fenómenos que nosotros establecemos por costumbre, ¿no? O por un hábito, y para Kant, ¿no? La causalidad es una especie de categoría a priori de nuestra mente que enlaza los fenómenos, pero no es una relación real que se dé en las cosas, ¿no? Y luego, por ejemplo, también este tipo de posiciones llevan a afirmaciones muy radicales acerca, por ejemplo, de la existencia, ¿no? Acerca de los juicios de existencia, ¿no? Por ejemplo, que ningún juicio de existencia puede ser un juicio necesario, que toda existencia es contingente y por lo tanto todo juicio de existencia se conoce por la experiencia, y ese tipo de cosas que no son tampoco afirmaciones vamos a decir así, muy fáciles de sostener y no son afirmaciones cómodas ¿no? que pongan al filósofo en una posición fácilmente sostenible, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que para ser un agnóstico filosófico hay que asumir esas tesis radicales, no se puede uno simplemente escudar en la ignorancia y cosas por el estilo. Muy bien, entonces esto con respecto a la segunda posición de la afirmación Dios existe. En una tercera posición, la afirmación Dios existe se considera falsa y esto es lo que llamamos habitualmente ateísmo. Es decir, ateísmo propiamente dicho es aquel que afirma, es aquella posición que afirma que la proposición Dios existe es falsa. Es la posición que afirma que no existe Dios. Así es como está definido, por lo menos en el diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Ateísmo es la convicción de la persona atea y por lo tanto ateo es el que niega la existencia de cualquier Dios. Entonces, por lo tanto, presume saber el valor de verdad de la proposición Dios existe, ¿no? Dice, bueno, la proposición Dios existe es falsa y por lo tanto tiene que tener razones y tiene que tener fundamentos para afirmar ese juicio, para decir efectivamente Dios no existe, ¿no? Con esto quiero hacer una aclaración muy importante porque al menos en nuestro idioma y también en la gran tradición filosófica occidental hasta hace unos años, ¿no? Ateo siempre se entendió que era esto, es decir, la persona que niega la existencia de Dios. En los últimos años surgió, a partir de los años 70, y sobre todo por un autor en concreto que se llama Anthony Flew, que se llamaba Anthony Flew, que era un ateo y que luego pues, pasó a ser teísta y murió teísta, aunque algunos niegan que esto sea así, ¿no? Anthony Flew escribió una obra que se llama La presunción de ateísmo, del año 1976, en la que él deliberadamente cambia el significado del término ateo. Y dice, ateo es aquel que simplemente carece de la creencia en la existencia de Dios. Aquel que no tiene por verdadera la proposición Dios existe. No que la tenga por falsa, sino que simplemente no la tiene por verdadera, ¿no? Entonces, ateísmo sería simplemente la privación de la creencia en la existencia de Dios, la mera ausencia de creencia en la existencia de Dios. ¿Por qué dice esto Anthony Flew? Bueno, Anthony Flew dice esto porque él quiere cambiar los términos del debate entre teísmo y ateísmo y quiere poner la carga de la prueba del lado siempre del teísta y quiere exonerar al ateo
de tener que dar razones de su ateísmo. El que tiene que probar que Dios existe es el teísta y no es el ateo el que tiene que probar que Dios no existe. Bueno, pero hay que saber que Anthony Flew hace este cambio semántico de manera deliberada, ¿no? No es casualidad. Él lo hace a propósito a estos fines, pero ese no es el sentido tradicional de la palabra ateo, ¿no? Ateo siempre significó, ¿no?, la negación de la existencia de Dios. Claro, Anthony Flew lo que quiere decir es que como todos nacemos sin la creencia en la existencia de Dios, todos somos por defecto, por default, ateos hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, por eso pone la carga de la prueba siempre del lado del teísta, ¿no? Y puede ser que en el idioma inglés, de hecho en el diccionario de Oxford se define ateo como a person who disbelieves or lacks belief in the existence of God. O sea que o bien que tiene la increencia, es decir, o bien que tiene la carencia de creencia. Es decir que en inglés sí que se recoge como ateísmo o como ateo, al menos en las últimas ediciones del diccionario de Oxford, las dos acepciones. Es decir, aquel que niega la existencia de Dios y aquel que simplemente carece de la creencia en la existencia de Dios. Pero bueno, esto por un lado puede ser una particularidad, una ambigüedad del idioma inglés, ¿no? Y por otro lado, no es el sentido clásico del término, es decir, no se ha usado el término así hasta que Anthony Flew introduce esta manera de entender el término ateo y esta manera de entender el ateísmo, ¿no? Bien. Ahora, para mí es muy importante que nosotros distingamos estas dos maneras y que sobre todo quien se declara ateo, que él mismo tenga claro qué es lo que está sosteniendo, porque muchas veces, y esto me lo han objetado justamente en el primer episodio que hice sobre argumentos del ateísmo, muchas veces hay gente que se declara atea, pero es atea en el sentido de que dice, bueno, a mí nadie me ha probado que Dios exista, ¿no? Por lo tanto, carezco de la creencia en la existencia de Dios, pero no niego categóricamente que Dios exista, ¿no? Bueno, eso es más bien, en términos comunes, eso es más bien un agnosticismo. Uno puede incluso pues, tener una presunción de ateísmo en el sentido de que, bueno, pues considero más probable que no exista a que exista, pero para ser ateo propiamente dicho hay que negar la existencia de Dios. Y sobre todo el ateo tiene que tener claro en qué posición está. Si está en ese ateísmo que niega directamente la existencia de Dios, que sería ateísmo propiamente dicho, o si está simplemente en una situación de carencia de creencia, ¿no? En ese caso es más bien un agnóstico, ¿no? El que es ateo propiamente dicho, es decir, el que niega la existencia de Dios, no puede eximirse de la necesidad de dar argumentos a favor de su posición. Y esto es lo que mucha gente me reprochaba, pero esta es la acepción que yo tomé de ateísmo en ese primer episodio y es la que voy a seguir defendiendo porque es no solamente la que es vigente en nuestro idioma, sino que además es la que es vigente en la gran tradición occidental de filosofía occidental, donde ateísmo se ha entendido siempre de esta forma. Personalmente considero que es completamente inapropiado llamar ateo a aquel que simplemente carece de la creencia en la existencia de Dios. ¿Y por qué? Porque simplemente considero que es absurdo, que no tiene sentido pensar que porque una persona carezca de conocimiento, que carezca de la creencia en la existencia de Dios, le podamos simplemente llamar ateo. Sería absurdo, ¿no? Sería como decir que es negacionista del holocausto cualquier bebé que nazca ahora también, porque claro, nacemos sin la creencia en la existencia del holocausto. Por lo tanto, parecería que todos nacemos negacionistas del holocausto. Esto es un disparate. A nadie se le ocurriría decir que una persona, porque nace sin saber si el holocausto sucedió o no sucedió, entonces es un negacionista. O a nadie se le ocurriría decir que todos nacemos terraplanistas porque no sabemos sabiendo si la Tierra es o no es plana, ¿no? Bueno, de la misma manera, no se puede decir que todos nacemos por default ateos y que luego la cultura nos convierte en teístas o cualquier otra cosa, ¿no? Sino que simplemente lo que hay que decir es que nacemos sin un pronunciamiento, sin un juicio de nuestro intelecto acerca de la verdad de la proposición Dios existe. Y luego podemos tener razones para pensar que esa proposición es verdadera, entonces nos haremos teístas, o podemos tener razones para pensar que esa proposición es falsa, entonces nos haremos ateos, o podemos tener razones para pensar que no se puede saber si es verdadera o falsa, y entonces nos haremos
agnósticos. Giovanni, espero haber dado respuesta a tu pregunta.